Hola, esto es Quimi Problemas. Bienvenidos y a resolver problemas de química. En esta ocasión vamos a trabajar nomenclatura orgánica, específicamente la nomenclatura de los compuestos tipo alcanos o hidrocarburos. En primera instancia debemos saber que los compuestos orgánicos tienen diferentes grupos funcionales, iniciando con los más simples que son los hidrocarburos, alcanos, alquenos y alquinos, y seguidos por grupos que contienen el grupo carbonilo o son oxigenados, o compuestos orgánicos nitrogenados como las aminas, amidas y nitrilos. Cada grupo funcional tiene una característica que la hace única y diferente de los demás grupos funcionales. Al igual que los grupos funcionales inorgánicos, los grupos funcionales orgánicos presentan estas características que los hacen únicos. En los hidrocarburos, como su nombre lo dice, hidrocarburos son compuestos netamente constituidos por átomos de hidrógeno y de carbono. La diferencia entre alcanos, alquenos y alquinos es la presencia en la estructura de enlaces sencillos, enlaces dobles y enlaces triples respectivamente, por lo que en los alcanos solo vamos a encontrar enlaces simples entre carbonos y carbonos, y los hidrógenos unidos a los átomos de carbono. Recordemos que un carbono o los carbonos son tetravalentes, es decir, que tienen la capacidad de formar 4 enlaces químicos. Pueden hacerlo de esa forma para los alcanos, o pueden hacerlo de esta forma para un alqueno, o pueden hacerlo de esta forma para un alquino. Entonces, en primera instancia vamos a trabajar cuando un hidrocarburo simplemente tiene enlaces simples o enlaces sencillos en sus cadenas carbónicas. Entonces, para hablar de nomenclatura debemos tener en cuenta lo que es la tabla de prefijos numéricos que podemos observar aquí, en la cual cada prefijo numérico está asociado a el número de carbonos que constituye el hidrocarburo. Para el caso de un átomo de carbono se utiliza el prefijo met, para 2 el prefijo et, 3 prop y así sucesivamente. Cada uno de los prefijos numéricos, es decir, de la cantidad de carbonos que tenga la cadena principal, va a tener un prefijo asociado. Y también tendrá un sufijo, que será la terminación de ese hidrocarburo para nombrar ese hidrocarburo, el cual está definido por el grupo funcional. Para los alcanos, la terminación es ano, es decir, que si yo tengo una cadena carbonada de un carbono, utilizaré el prefijo u, met, y la terminación ano, es decir, met. Si tengo un átomo, una cadena carbonada de 2 carbonos y es un alcano, es decir, todos son enlaces sencillos, tendré el señor etano, y así sucesivamente, teniendo en cuenta el número de carbonos de la cadena principal. Y hay que tener en cuenta ciertos aspectos que vamos a ir viendo con cada uno de los ejemplos que vamos a hacer a continuación. En primera instancia cabe resaltar que los 4 primeros alcanos están definidos por metano, etano, propano y butano, es decir, tienen unos nombres definidos teniendo en cuenta esa cadena carbonada. Del resto, del 5 en adelante, tienen prefijos asociados al número de carbono, por ejemplo, penta, que viene de 5, hexa, que viene de 6, hepta, que viene de 7, octa, que viene de 8, nona, que viene de 9, deca, que viene de 10, deca, que viene de 11, dodeca, que viene de 12 y así sucesivamente. Entonces, iniciemos con el primer ejemplo. El primer ejemplo, tenemos este hidrocarburo. Como podemos observar, cada vértice en la estructura nos indica un átomo de carbono. Es decir, es lo mismo tener esta estructura que tener esta otra estructura.
Entonces, que no se nos haga extraños si nosotros observamos una escritura o otra escritura teniendo en cuenta el tipo de escritura que tengamos ahí. Miren, lo que quiere decir es que cada uno de estos vértices es un átomo de carbono. Entonces podemos escribirlo de las dos formas. Listo. Entonces, el primer paso para realizar la nomenclatura es enumerar la cadena carbonada, es decir, la cadena que vamos a llamar de ahora en adelante cadena principal. En este caso, este compuesto es netamente lineal, es decir, la cadena es continua. Entonces podemos iniciar enumerando de cualquiera de los extremos del compuesto, en este caso de este lado. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. También podía hacerlo de izquierda a derecha, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, como la cadena carbonada es de 7 carbonos, el prefijo será hepta. Y la terminación, como es un alcano, ya que todos los enlaces son sencillos, será heptano, por el que el nombre será hep. Y la terminación ano, que es un alcano, será hepta. Ese sería el primer compuesto. El segundo, y aquí observamos que la cadena carbonada tiene, por decirlo así, una ramita que sobresale. Entonces aquí en primera instancia debemos seleccionar la cadena carbonada más larga, que sea continua. Es decir, si empezamos contando de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, 1, 2, 3 y 4 tendría hacia arriba. Pero si cuento de forma horizontal, 1, 2, 3, 4, 5. Esa cadena es mucho más larga que la de 4, por ende mi cadena principal será la de 4 carbonos. A esta ramita que queda por fuera de mi cadena principal se le conoce como sustituyentes, y para nombrar los sustituyentes seleccionamos el mismo prefijo numérico, pero lo único que hacemos es colocando la terminación il. Por ejemplo, si estamos hablando de una cadena de un carbono, que para este caso el prefijo será met y la terminación il será metil, es decir, este sustituyente se llama metil. Ahora, ¿cómo hacemos o cómo ubicamos ese nombre acá? Primero nombramos la parte final, es lo que les recomiendo, que en este caso es una cadena de 5, por lo cual será pent, y como es un alcano será penta. Ahora, en la parte de adelante siempre vamos a ubicar los sustituyentes, pero debemos ubicar el sustituyente, es decir, enumerarlo, teniendo en cuenta en qué carbono de la cadena principal se encuentra ubicado, que para este caso está ubicado en el carbono 3. Entonces, por eso en el nombre debemos ubicar 3, separamos con un guión y escribimos el nombre del sustituyente, que como ya mencionamos es metil. El nombre del compuesto será 3-metil, separamos con una coma si hay otro sustituyente, en este caso no lo hay, separamos igualmente con una coma, 3-metil pentano. Ahora vamos con el tercer ejemplo. Para el tercer ejemplo ya podemos observar que hay no solo una ramita, hay dos ramitas, y lo que debemos hacer es lo mismo, observar por dónde me queda la cadena carbonada mucho más larga, sin que pierda la continuidad de la cadena, es decir, que sea un conteo continuo. Entonces vamos a suponer que empezamos por la parte de abajo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora sí empiezo de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, por lo que esa será mi cadena más larga. Ahora aquí viene otro aspecto importante, ¿por dónde empiezo a enumerar? ¿Por la izquierda o por la derecha? Para ello debemos tener en cuenta el sustituyente o los
sustituyentes que estén unidos. E empezaremos a enumerar por donde el sustituyente nos quede más cerca. Si empezamos a enumerar por este lado de acá, nos damos cuenta que el sustituyente nos lo encontramos en 4. Pero mientras que si empezamos por acá, nos lo encontramos en 3. Por ende, por el lado izquierdo nos lo encontramos más cerca. Y por ahí es por donde empezamos y debemos enumerar, por lo que esta será la enumeración correcta de nuestra cadena principal. Lo mismo, escribimos el nombre de la cadena principal al final y dejamos los sustituyentes para el final. En este caso es 8, será odd. Y como es un alcano, la terminación será a, entonces será octa. Ahora bien, tenemos dos sustituyentes, un sustituyente en 3 y un sustituyente en 5. Y viene otro aspecto importante. Cuando tengo dos o más sustituyentes iguales, los puedo agrupar colocando la enumeración, es decir, su ubicación, que en este caso es 3,5, y los agrupo en un solo sustituyente, anteponiendo un prefijo numérico para la cantidad de sustituyentes que hay, que en este caso son dos sustituyentes, por lo cual tendré que utilizar el prefijo di para indicar que hay dos sustituyentes. Ahora sí me voy con el nombre de esos sustituyentes, que en este caso estamos hablando de un metil, ya que es un met, es decir, una cadena carbonada de un solo carbono, y como está como sustituyente le agregamos el li, es decir, metil. Ambos son metil, entonces será dimetil. Coma octavo. Y por último, el último ejemplo, ya un poco más complicado, en el que vamos a hacer lo mismo. Debemos ubicar por donde nos queda el nombre más, la cadena carbonada más larga. Pues si nosotros empezamos a enumerar desde acá arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si empiezo de horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, por cualquiera de los dos lugares cualquiera de las dos cadenas me sirve. Ahora bien, utilizamos el aspecto importante que retomamos arriba, que es por donde nos encontramos el sustituyente más rápido, por lo que será por aquí, ya que me lo encuentro en 2, 3 y en 4. Ahora, ¿hacia dónde cojo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Si me doy cuenta, si cojo hacia arriba, aquí me queda una cadena con una ramita. Entonces, en cambio que si cojo hacia acá, me quedan dos ramitas y es mucho más factible, porque para acá tengo una cadena de 8, mientras que hacia arriba solo tengo una cadena de 7. Entonces hacemos lo mismo, en este caso será odd y la terminación a. Y ahora me voy con los sustituyentes. De nuevo tengo, miren, en 2, en 3 y en 5 tengo 3 sustituyentes iguales. Entonces escribo S2, S3 y S5. Como son 3 será tri. Y como es metil será trimetil. Y por último, esta cadenita que es de 1, de 2 y de 3, es decir, será un prop, y como está como sustituyente será propil, por lo cual está en el carbono 4, será un 4 propil. Propil. Y aquí entra a jugar un papel importante, otro aspecto importante, que es ubicarlo teniendo en cuenta el sustituyente, que para este caso, en orden alfabético, primero está la T que la P, y listo, esa sería la ubicación de mi sustituto. Es decir, 2,3,5 trimetil 4 propil octa. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video para seguir resolviendo problemas de química.